El papel de Salta en la Guerra de la Independencia Hispanoamericana fue relevante y la figura de Güemes se destaca en ella. Invitamos a una de las principales especialistas del tema para que nos ayude a reflexionar y sintetizar aspectos de esa epopeya. La profesora María Irene Romero fue medalla de oro de la Academia Nacional de la Historia por sus méritos académicos. Es actualmente directora del Instituto de Investigaciones Históricas y está a cargo de la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes de la Universidad Católica de Salta. Güemes no solo fue clave desde el punto de vista militar, sino político y moral. A pesar de las trabas que se le pusieron desde los gobiernos de Buenos Aires, nunca perdió de vista la importancia de lo institucional. A diferencia de lo ocurrido en el litoral, apoyó al Congreso de Tucumán y a la efímera Constitución de 1819. Los realistas buscaron atraerlo de distintas formas, pero él terminó dejando su vida en esta guerra por la independencia. Su provincia, Salta, y su país se lo fueron reconociendo a través de la historia y hoy ocupa el lugar merecido en la tríada de los grandes militares de aquella época: San Martín, Belgrano y Güemes. A fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se da un gran cambio en el mundo. Se habla de un cambio de época. No es casual que se diga que se pasa de la edad moderna a la edad contemporánea, alrededor de esos años, y de las revoluciones atlánticas. Dentro de esas grandes revoluciones, dentro de ese gran cambio de época, juega un papel fundamental la revolución de independencia hispanoamericana. Y dentro de ella está la independencia argentina. Como especialista, queríamos pedirte una reflexión, un comentario, una breve síntesis sobre el papel que tuvo el norte argentino en esta independencia. Bien, sí, es una etapa interesante, es una etapa de encrucijada, en donde se entrecruzan muchas ideas, muchos objetivos, mucha influencia, una potente cantidad de bibliografía que ha sustentado a las personas que han decidido empezar una transformación. Una influencia francesa por un lado, una influencia también de la escuela española del siglo XVI cimentada en una cuestión de inquirir sobre la necesidad de que no haya perpetuidad en los mandos, sino de que se transmita otra manera de distribuir el poder. También una cantidad de nuestros personajes americanos que estudiaron en España. Tenemos el caso local de un Urruchaga, de un Moldes, tenemos el caso de un Belgrano, un Alvear, que habiendo adquirido conocimientos y estando en contacto con esa enorme transformación que está teniendo Europa, van a venir a estas tierras a volcar estas ideas y bueno, y en el medio de esta eclosión de sentimientos de emancipación, que es lo que se traduce en América, estos cambios, que por ejemplo Hoffman habla de revoluciones burguesas, acá la revolución es emancipación. Bueno, tenemos especialmente la figura central en esta tierra de Martín Miguel de Güemes, que también se ve inmerso en este proceso, empezando por su primera actuación en Buenos Aires, cuando la primera invasión inglesa, en la que él va a tener una actuación interesante, abordando la goleta Justin, inglesa que quedó varada en la playa. Es una primera actuación brillante para un jovencísimo cadete. Recordemos que en esa primera acción que va a tener y que es interesante, él todavía es un estudiante del regimiento fijo. Entonces esto va a insuflar el espíritu. De hecho, que las invasiones inglesas operaron fuertemente dentro de ese ambiente que ya existía en América para hacer este proceso emancipador. Eso va a contribuir mucho. Está bien que en el ánimo americano está la idea de desvincularse de España. De hecho, que la lejanía que tuvo este territorio con respecto a la metrópoli ha ido cimentando con el transcurso de los siglos y luego con las erráticas políticas borbónicas
ha ido cimentando este clima que va a derivar en el proceso emancipador. No es algo que solamente se va a dar en las postrimerías del siglo XVIII. Es una sucesión de acontecimientos que van jalonando y que van contribuyendo. Ahora, la situación institucional de España, por supuesto que ha sido clave para que este proceso de emancipación se precipite y que haya una cantidad de hombres que quieran trabajar en pro de buscar la anhelada emancipación. Y una de las cosas que ha incentivado mucho al espíritu americano en general y particularmente al rioplatense está en estas invasiones a las cuales se ha derrotado a la nación más poderosa de la tierra. No es poca cosa que una población pequeña, con pocos habitantes, con no tantos recursos en materia militar, hayan podido sortear 2 invasiones y haber ganado. Recordemos que esta victoria sobre los británicos ha sido largamente celebrada no solo en el Río de la Plata, sino que los ecos han llegado incluso hasta el Alto Perú y ha sido muy celebrado. Sí, y ahí bueno, hay una relación directa entre las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Bueno, sabemos cómo llegan las noticias de lo que había pasado en la península, empieza todo en Buenos Aires, pero después rápidamente va a todo lo que va a ser el ex virreinato. Mandan tropas, esas tropas llegan al norte argentino, llegan al Alto Perú, se da un enfrentamiento en Suipacha y ya Güemes empieza a participar de todo esto. ¿Cuál es qué relación hubo, qué relación encontrás o comentario encontrás entre Güemes como líder, como caudillo, como jefe político en el norte argentino con Buenos Aires? Bueno, a Güemes le cabe un rol esencial en todo este proceso emancipador. Yo diría que central de la tríada de próceres nacionales. De hecho, que Güemes es el gran sostenedor de toda la acción en esta zona de la actual Argentina. Como bien dices, las primeras acciones de esta campaña emancipadora son Santiago de Cotagaita, en octubre, batalla que se pierde, y luego el ejército se rearma, se reúne, vuelve a unir sus esfuerzos y se da la famosa batalla de Suipacha, que es la primera gran victoria de las armas para el Río de la Plata, 7 de noviembre de 1810, en la que Güemes tuvo una actuación esencial. Según lo relata en su pequeño libro, Zacarías Yancy, que estuvo presente en esa acción. Ahora, esto va a definir una situación, porque en el parte que hace Castelli, Güemes fue omitido, hecho que lo molesta muchísimo y después lo llevará a abandonar el ejército, a dejar este ejército porque no ha sido reconocido. ¿En qué se basa el reconocimiento en aquellos tiempos? En la promoción a un grado superior. En este caso se le ha negado en el parte su participación, que según lo define Zacarías Yancy ha sido esencial para el triunfo de Suipacha. Esto lo va a distanciar y luego también va a generar una continua, menoscabo de su trabajo. No se va a valorar lo suficiente lo que él ha hecho. Este primer parte ya está dando cuenta que no se ha considerado bien su actuación. Por otra parte, hay una actitud de la tropa porteña de desmerecimiento, a veces hasta de burla o de no considerar a la población lugareña, particularmente de burla sobre sus costumbres ancestrales, sus ritos. Sabemos bien que hay una porción del mapa argentino donde todavía coexisten las costumbres telúricas con las costumbres hispanas, con las costumbres católicas. Es una simbiosis que se da y esto no lo van a ver bien esta tropa porteña que muchas veces molesta a los lugareños.
Y ahí vendremos con una cantidad de hechos donde a Güemes no se le da el lugar, no se lo valora, y la relación con Buenos Aires va a ser siempre una relación de distancia, una relación de, digamos, de desmerecimiento a su gestión. Puede ser que especialmente desde el poder político, porque después hubo San Martín y Belgrano, lo terminan reconociendo, ¿no? O sea, una cosa era el directorio, por ejemplo, o el grupo de poder en Buenos Aires, y otra cosa, figuras relevantes en esta guerra de independencia, en esta independencia como San Martín y Belgrano, que lo valoraron, ¿no? Bueno, el Belgrano que lo valora es el Belgrano posterior a 1817. Ahí es que entiende Belgrano la sólida columna vertebral que era para la emancipación Güemes. Y San Martín lo entendió desde el primer momento, desde que llega en 1814 como jefe del Ejército del Norte. Ahí San Martín ya valora, entiende que Güemes va a ser el que va a poder apoyarlo desde esta región, y ahí puede concretar su plan continental. El plan continental sanmartiniano necesitaba sí o sí esa apoyatura que le iba a dar Martín Güemes desde este territorio, desde esta gobernación. Él lo valora, lo entiende así, por eso puede cimentar un plan a escala continental. Ahora, Buenos Aires no tanto. Lo que sí entiende Buenos Aires es que hay un jefe poderoso, potente, un hombre que tiene mucho arrojo, que tiene mucha capacidad de actuación, además que conoce el medio, conoce el territorio. Güemes es un hombre que conoce acabadamente la geografía, y eso es una fortaleza para él. La tropa porteña viene a un lugar a recién explorar. Güemes, al contrario, conoce todo. De madre jujeña y viviendo en Salta, ha logrado conocer todo esto, y esa es una fortaleza para él. Entonces, de hecho, además consigue el apoyo de los gauchos, que están distribuidos en toda la geografía de la provincia, tiene el apoyo de tarijeños, tiene el apoyo incluso de la gente que vive del lado de Chile, porque consideran que Güemes es el gran líder que puede realmente llevar a cabo una hazaña frente a los españoles. Entonces se erige como un gran caudillo, y esto a Buenos Aires le complica, porque del otro lado tiene la oposición constante del litoraleño Artigas, que desde el litoral se alza como una voz disidente, como una voz confrontativa. Entonces esto va a asignar poderosamente la relación de Güemes con Buenos Aires, porque se teme que en Güemes haya otra oposición feroz como la que tienen con Artigas. La diferencia está que Güemes no va a romper la institucionalidad, que sí la va a romper Artigas. Artigas, de hecho, manda retirar los diputados ya en la convocatoria de 1813. Güemes no. Bueno, Güemes en 1813 no era gobernador, pero cuando sea gobernador, cuando el 6 de mayo de 1815 llegue a ser gobernador, por ejemplo, no se va a oponer al Congreso. Hay momentos institucionales en que en lugar de hacer el quiebre, el corte y de no colaborar con el gobierno central, él, por el contrario, está sosteniendo el gobierno central, está demandando la convocatoria del Congreso que va a declarar la independencia y después va a sancionar la primera fallida Constitución de 1819, pero él va a apurar la convocatoria del Congreso de Tucumán. Es decir, él no rompe la institucionalidad. Si bien es cierto, no tiene el apoyo económico, es muy poco el apoyo económico que dan las autoridades porteñas antes del directorio y después, sin embargo, no hay una ruptura institucional. Entiende que hay que mantener esto. Entonces, si Buenos Aires lo ve como un nuevo Artigas, esto no va a ser, porque en realidad no es un nuevo Artigas, es un hombre que viene a trabajar por emancipación, lo demuestra acabadamente, conoce el territorio, tiene la bravura, tiene la fortaleza,
tiene el apoyo de los gauchos, tiene el apoyo del paisanaje. Güemes trabaja con todo el espectro social. Güemes incluye hasta los aborígenes. Así que tiene base para hacerlo. Lo que no tiene siempre es el concurso económico de quienes deben aportarle fondos económicos para concretar esta hazaña, que al fin y al cabo es la más extensa, porque si hay provincias que han tenido que soportar todo esto son Jujuy, Salta, incluyamos a Tarija, incluyamos al Cabildo de Orán. Entonces, esto va a ser así. Él no tiene el apoyo que tiene que tener. Pero la virtud de Güemes es que no va a romper el orden institucional, va a tratar de mantenerlo, porque una nación no se puede construir sin un orden, sin una ley, sin una cohesión interna. Y esto es lo que yo veo de positivo en la actuación de Martín Miguel de Güemes. Interesantísimo, porque a pesar de esas diferencias que tenía con Buenos Aires, sinteticémoslo en esa palabra, cómo apoya el Congreso de Tucumán, la Constitución del 19, tan controvertida, pero él está siempre con la institucionalidad. Y bueno, después en 1821 es muerto, en medio de la Guerra de la Independencia. A veces uno a veces da clase y le pregunta a los alumnos ¿hasta cuándo fue la Guerra de la Independencia? Y tienen la idea de que ya había terminado. Y Güemes muere en ese momento. Y después de eso, ¿cuál ha sido la trascendencia histórica? Porque en los últimos años se lo ha valorado a nivel nacional a Güemes. Pero después de eso, ¿cómo ves la figura de Güemes? Puede ser en sus contemporáneos, pueden ser en las primeras generaciones que vienen después. Bueno, a Güemes de valorárselo, se lo valoró. Ya Zacarías Yancy es el primero que rescata la actuación de Güemes y escribe un pequeño texto, pero muy valioso porque es de las primeras cosas que se escribieron sobre él. Después vendrán otros hombres, ¿no? Finalizando el siglo, el doctor Carranza, tenemos el caso también de Miguel Solá, que lo va a rescatar, Bernardo Frías, comenzando el siglo XX, la misma familia Güemes, a través de Domingo Güemes en el siglo XIX y después en el siglo XX, el arquitecto Luis Güemes, lo van a hacer acopio de toda la documentación y le van a publicar. Bernardo Frías es el más grande de los historiadores de Güemes, el más grande de los biógrafos, y además no solamente la actuación de Güemes, sino inserta en un contexto de independencia argentina. La misma Benita Campos, y en Buenos Aires, bueno, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, inscripto en una línea nacionalista que está buscando en los orígenes hispanos, en un mundo totalmente afrancesado, en un liberalismo cultural, en plena generación del 80, sin embargo, hay un atisbo de este nacionalismo que tienen Rojas y Lugones para poner de manifiesto y rescatar la figura de Güemes. Luego vendrá, por ejemplo, Joaquín Castellano, gobernador de Salta, que también va a rescatar la figura de Güemes. Entonces, sí hay una cantidad de personas que lo van a hacer desde lo local y desde lo nacional. Son tímidos intentos, obviamente que no llegan al gran público. No es que logran llegar a grandes masas. Rojas es un intelectual, Lugones es un escritor y llegan a un segmento del conocimiento, pero no llegan a tener una promoción que sea popular. Bueno, felizmente, muy tardíamente, pero el Congreso de la Nación Argentina logró sancionar una ley que lo pone a Güemes entre los grandes próceres nacionales, en la tríada de grandes próceres. Lo que resta hacer es que desde la escuela se pueda hacer esta difusión, porque el Estado hace una parte de difusión, pero ¿quién es el que enseña? El protagonista de la enseñanza es el profesor, es el maestro y tiene un alumno al cual se lo tiene que enseñar.
Sí. ¿Y hay algunos hitos para destacar? Porque bueno, vos lo dijiste, estuvo en las invasiones inglesas, después apoyó el Congreso de Tucumán, otras cosas, así en nivel general, pero hitos puntuales para destacar de Güemes, no sé, el Pacto de Cerrillos, o fue corta su vida, o sea, su actuación vendría a ser 1800, las invasiones inglesas, y muere en 1821. Suipacha, nos decía, fue en 1810. Son 11 años. Es poco tiempo. Pero bueno, fue muy relevante y bueno, por suerte la República Argentina lo ha reconocido. Pero ¿cuáles serían esos, por nombrar algunos? Bueno, sí, combates hubieron como 200 en esa época, no todos protagonizados por Güemes, porque cada escuadrón gaucho actúa en el lugar en que está, concurren cuando los llama, pero más allá de los combates, del Pacto de los Cerrillos, de su apoyo al Congreso, yo diría que Güemes, lo más trascendente de Güemes, es de índole moral. Yo creo que es ejemplo. Hay muchas acciones que han servido para construir a este prócer, pero un prócer no se construye sin ejemplo. Ejemplo de amor a la patria, ejemplo de entregarlo todo. Yo creo que si hay que destacar algo, es aquello cuando, de hecho que los españoles lo que querían era el apartamiento de Güemes, y para esto, si no se lo puede derrotar en el campo de la acción militar, la otra manera era sobornarlo con una importante cantidad de dinero, con un título nobiliario, con la promesa de llevar a la familia a España para que los hijos se eduquen en los mejores colegios. Y creo que lo más grande de Güemes es la parte moral, más allá de los hechos bélicos y más allá del muy buen gobierno civil que hizo, que bueno, daría lugar para otro diálogo. Lo esencial es esto, haber sabido anteponer su comodidad personal, una vida material maravillosa en España, haber renunciado a un título de grandeza, es decir, hacerlo duque o marqués, tener la posibilidad de vivir una vida económicamente espléndida en Madrid o en donde él quisiera, y pensar no por él, sino pensar por el pueblo al cual él gobierna, que en definitiva ese es el ejemplo. El que gobierna no debe gobernar para su beneficio personal, debe gobernar, como dicen los documentos de la época, para la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo, ¿qué es? Tener libertad, tener la posibilidad de desarrollarse espiritual y materialmente. Eso era lo que buscaron todos los grandes próceres, la felicidad del pueblo. Entonces, renunciar a su comodidad, renunciar a su beneficio personal, renunciar a una vida sin sacrificios por la patria, esa mirada no la tienen todos los gobernantes. Ese debería ser el objetivo del gobernante, la renuncia de sí mismo en pro del otro. Ese es el gran ejemplo de Güemes. Sí, sí, no, está clarísimo. Es un sentimiento cristiano. Yo me sacrifico para beneficiar al otro. Yo renuncio a mí por el otro. Qué bien, él lo demostró con su vida y después también los hechos, bueno, esto de los combates en una guerra es importante y bueno, también lo hizo con hechos concretos. Y Salta lo reconoce. ¿Cuáles serían los lugares principales que vos crees que Salta ha cumplido con su legado y lo muestra? O sea, hay un monumento, hay distintos lugares que los alumnos, la gente, los que vienen a Salta, los turistas lo buscan y lo conocen. Claro, el monumento es un lugar central, ¿no? Me parece que era lo lógico erigir un gran, importante monumento a Güemes.
el lugar donde fue enterrado por última vez, porque el primer lugar ha sido la capilla de San Martín de Guayallaco del Chamical, que tal vez debería dársele un poco más de relevancia. Un lugar que se está rescatando, que creo que el Fondo Nacional de las Artes estaba previsto rescatar, era la Chacra El Carmen, que está en el predio de la Escuela Agrícola, que en realidad es la única casa que él llegó a comprar. En general, él no adquirió propiedades. No era un hombre dado a la adquisición de propiedades, que bien podría haberlo hecho. Güemes no era un hombre pobre, no venía de la humildad. Su madre, Magdalena Goyechea, de hecho, era una mujer riquísima. Es una familia muy adinerada. Pero, sin embargo, le preocupa mucho más, ocuparse por los asuntos públicos más que por su situación privada. Interesante. Esa casa me parece interesante que, se recicle, se restaure y se ponga a consideración del público. Bueno, esto nos da pie para poder hacer otro conversatorio, porque estos dos lugares, lo del monumento, que es tan majestuoso, en un lugar muy lindo de Salta, donde descansan sus restos, en el Panteón de la Gloria del Norte, son lugares que realmente tenemos que volverlo a hablar. Muchas gracias, profesora. Gracias a vos, Andrés.